La cuenta. Adelante, Enrique. Muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, buen día, buena tarde. Es un honor poder estar esta jornada, esta segunda jornada del Congreso, del 7º Congreso Iberoamericano de Cultura, Cultura y Desarrollo Sostenible, México 2020. Es un privilegio poder compartir esta mañana, esta jornada con todos ustedes en una mesa denominada Multilateralismo y Diplomacia Cultural. Tengo el honor de que puedan estar en esta mesa los más importantes organismos que vienen trabajando desde hace muchos años, desde hace décadas, cada uno en su ámbito, cada uno desde su especialidad, con toda la experiencia adquirida y que estamos en este momento identificando fortalezas y para hacer un trabajo conjunto alrededor de la cultura y el desarrollo. Así que primero que nada agradecer a todos y cada uno de ustedes el que hayan aceptado la invitación desde el Congreso Iberoamericano de Cultura para participar en este esfuerzo, en este diálogo y sobre todo que el público que nos está escuchando, todos estos artistas, el público en general, especialistas, ministros, autoridades, tengan la oportunidad en este ejercicio de ver las tendencias, de ver las reflexiones hacia dónde va el actuar de los organismos multilaterales y en el caso específico de la Red Iberoamericana de Diplomacia Cultural con temas concretos y puntuales. Es un privilegio que esté con nosotros y los iré mencionando por el orden en el que hemos acordado darles el uso de la palabra. Está el SECSICA, el Sistema de Integración Centroamericano. Está también con nosotros el CERLALC, Centro Regional para el Fomento para el Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe. Está también Andrés Delich, está la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Nos acompaña también Magdalena Moreno de IFACA, la Federación Internacional de Agencias y Instituciones de Cultura. La RIDCUL, la Red Iberoamericana de Diplomacia Cultural. Trinidad Saldívar también, del Banco Interamericano de Desarrollo, y está con nosotros la UNESCO. Está el subdirector general de Cultura de la organización de la UNESCO. Primeramente, querido Carlos, en el caso de Centroamérica, que es una de las áreas, digamos, el área de trabajo prioritario dentro de la cooperación iberoamericana. Este conjunto de países que han logrado sacar adelante muchos de sus enormes retos, de estos retos históricos que tienen, pero que aún hay mucho trabajo por hacer y que además el próximo año un conjunto importante de estos países estarán celebrando su independencia de estos países. Digamos, los esquemas de colaboración conjunta que se está llevando a cabo en Centroamérica, en materia de cultura y de educación, de cultura y desarrollo, con relación a todos los demás agentes que están trabajando en el territorio. No nada más los organismos o los mecanismos aquí presentes, sino también toda la cooperación internacional. Sabemos que hay una prioridad por el trabajo en Centroamérica. ¿Cómo se han ido estableciendo, digamos, las prioridades? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están desahogando la agenda? ¿Y cuáles serían los principales retos que en el caso específico de Centroamérica están ustedes identificando para poder contribuir también desde el mecanismo a la consecución de los objetivos y de las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en materia de educación y materia de cultura? Muchas gracias, Enrique. Buenos días a los colegas que nos acompañan esta mañana y bueno, gracias por el honor de participar de un evento de esta naturaleza. Yo quisiera hacer un primer comentario antes de responder a tu pregunta, porque tú decías que estamos a 10 años de la rendición de cuentas frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Y la verdad es que en esta vorágine de cosas que tenemos, a veces perdemos de vista el despertador que nos marcan estas fechas. Hace unos años, unos pocos años atrás, alguien decía, sabes que este año ingresaron a Kinder los niños que se van a graduar en el 2030 y que por tanto van a ser un referente determinante en estos temas de los objetivos de desarrollo sostenible en materia de educación, en todas las metas que tiene el ODS 4.
Y tú decías hace un rato que estamos a 10 años de esta rendición de cuenta del 2030. Creo que realmente son 9 y poquitos meses, pero que además yo creo que como el COVID nos ha replanteado la vida a todos y en todos los quehaceres, creo que todavía no tenemos claridad del impacto que el COVID va a tener en todas estas tareas que teníamos y que veníamos trabajando con algún nivel de impulso y de energía, pero que este hecho evidentemente nos ha trastocado un poco esa velocidad de desarrollo. Entonces, mira, a la pregunta puntual, yo creo que, por lo menos en mi perspectiva y en mis 2 años y meses de experiencia, 2 años y 8 meses de experiencia en la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Educativa y Cultural de Centroamérica, tal vez el reto más importante que ha habido en materia de cultura es visibilizar la trascendencia de la cultura en los contextos sociales. Yo creo que tal vez una de las dificultades más serias que hemos tenido es que de alguna forma vemos la cultura a través de todos sus actores y de todos sus factores como una cosa natural, como algo que lo tenemos allí, como un derecho absoluto, pero en el que hay poco compromiso. Entonces, mira que un hecho que es parte del diagnóstico de la situación de la SECSICA frente al tema del COVID. Evidentemente el sector cultura fue uno de los sectores más afectados por la pandemia. Se paralizaron todas las actividades, todos los escenarios donde la cultura tenía su proyección. Pero hay algo más grave. Dentro de la priorización de recursos frente a una coyuntura tan dramática como esta, la cultura es la enésima prioridad. Y sin embargo, paradójicamente en la región SICA, una de las cosas que arrojó el diagnóstico es que el sector que más contribuyó a la resiliencia, sobre todo en los aspectos socioemocionales, que probablemente es una de las dimensiones más críticas producto del COVID, fue exactamente la cultura. Las iniciativas, los aportes, las voluntades de los diferentes actores y sectores de la cultura frente a la pandemia del COVID ha sido determinante en esa generación de resiliencia social. Entonces, para responder a tu pregunta, Enrique, me parece que la tarea más importante, más inmediata, es exactamente esa visibilización de la cultura y ese colocarle el nicho exacto dentro de todo este conglomerado y dentro de todos estos factores sociales que tienen que ver con ese desarrollo integral que demanda la sociedad. Muchas gracias, Carlos. Y la verdad que es interesante cómo la cantidad de diagnósticos que se han levantado llegan a ese común denominador que tú mencionas y la percepción de la ciudadanía alrededor de la acción cultural. Y creo que también el sector cultural tiene ante sí una oportunidad de establecer nuevos diálogos también con la sociedad a partir de ese principio, a partir de esa nueva percepción de lo cultural de la gente. Así que creo que ese sería uno de los puntos que yo creo que deberíamos de ir apuntando por ahí para ver, hay nuevas condiciones de generar un nuevo pacto a partir de esta nueva percepción o esta identificación de la sociedad con su entorno cultural. En ese sentido... Si me regalas, Enrique, unos 2 minutos más, me gustaría compartirles también el hecho de que, producto justamente de esa situación, el Consejo de Ministros, que es nuestra instancia de decisión política, pidió el desarrollo de una reunión extraordinaria para ver cómo reaccionar, para ver qué hacer desde la SEC frente a esta coyuntura. Entonces, a partir de ese Consejo de Ministros, hubo una declaratoria que comisionó a la Secretaría Ejecutiva a trabajar en un documento que ellos denominaron una respuesta colaborativa en cultura para la región. Y un hecho relevante de este evento es que se trabajó con los ministerios de toda la región. O sea, las primeras sinergias que tú mencionabas como elemento importante. Pero también el otro elemento importante es que trabajamos en colaboración muy directa con la Oficina Multipaís de UNESCO en San José, quien nos ofreció un recurso específico para la coordinación de todo este proceso. Sabes que donde hay muchas inteligencias y muchos actores, a veces el tema más complejo es la coordinación. Entonces, fue muy determinante y muy decisivo este apoyo que recibimos de la Oficina Multipaís
para trabajar en esta dirección, lo importante creo señalar como conclusiones concretas que el 30 de septiembre pasado, en una nueva reunión extraordinaria, entregamos este documento a los ministros. Ellos lo analizaron, lo discutieron, lo aprobaron y se refirieron a cada uno. El documento está basado en 4 aspectos que creo que también responden a la pregunta que usted ha formulado. La primera es un elemento, creo, que apunta muy concretamente en esa dirección, que es el fortalecimiento de la gobernanza cultural. La cultura, si bien tiene un nicho bien definido, tiene una serie de vasos comunicantes con los sectores económicos, con el sector educación, con el sector turismo, por ejemplo, en donde se habló de esta situación. El otro elemento es ya un poco en el tema muy técnico de la cultura, es el fortalecimiento de los sectores culturales, fundamentalmente aquellos que se ven más amenazados y que en el análisis del grupo son dos factores. Lo que se llama el patrimonio cultural inmaterial, que está basado en algunos actores culturales y algunos territorios muy puntuales que tienen algunas amenazas porque descansa ese patrimonio cultural inmaterial en estos actores que justamente se ven amenazados por diferentes circunstancias. Y el otro son las mismas estructuras físicas del patrimonio mundial de la cultura. Esos 2 elementos se plantearon como un enfoque muy necesario dentro de esta correlación, además vinculada a la gobernanza que ya he mencionado. Y el tercer elemento es la integración regional en esta perspectiva del área de competencia de la SEC para la reactivación económica. Uno de los elementos importantes que arrojó el diagnóstico en este sentido es que efectivamente, frente a una coyuntura tan dramática en lo económico como ha dejado el COVID, la cultura es uno de los elementos de mayor fortaleza tal vez en dos cosas concretas. Uno, en la potencialidad de generar reactivación económica desde los territorios y desde los actores culturales ubicados en espacios muy específicos, pero también de la relación, esa que mencionábamos, en donde desde la cultura y de los factores y elementos culturales se puede propiciar, por ejemplo, la reactivación turística con toda el desencadenamiento económico que el mismo tiene, ¿no? Y el cuarto elemento, el cuarto eje sobre el cual se trabajó en este sentido, fue precisamente lo que mencioné al inicio, la visibilización del sector cultura. Y aquí hay un elemento, por lo menos en un país, y seguramente no, en ese se hizo visible, pero nosotros no, hubo algunos actores económicos que lo primero que plantearon, eliminemos el Ministerio de Cultura y dediquemos esos fondos a levantar la economía. Un poco yo me atreví a usar una expresión que quiero compartirla con ustedes y decía en esta reunión, tenemos que culturizar a los estados, a los gobiernos y sobre todo a los economistas que nos dan estas expresiones, porque si no entendemos esta articulación y esta sinergia que representa la cultura dentro del tejido social, entonces creo que no hemos entendido exactamente para qué está la cultura y cuál es el papel de la cultura. Entonces, eso me pareció un elemento muy importante. Y a partir de eso, la otra pregunta que tú mencionabas, un primer elemento de articulación de actores y de factores alrededor de ese desarrollo de la cultura, que en este caso tiene que ver dentro del propio contexto de los estados y de las sociedades, pero que evidentemente también tenemos que ampliarlo a otros sectores a nivel tanto regional, local, incluso global. Muchas gracias, Carlos. Fantástico, la verdad. Creo que los puntos que pone sobre la mesa y que ya tienen el consenso del Consejo de Ministros ayudan mucho y generan obviamente una sintonía total con los demás esfuerzos institucionales que se están haciendo en los países. Y en ese sentido, yo quisiera comentar y preguntarle a Andrés Sosa, que es el director general del CERLALC. El próximo año será y está declarado por la Cumbre Iberoamericana como el Año Iberoamericano de las Bibliotecas. Entendidas estas como, digamos, la primera gran infraestructura, junto con los museos, cultural, que los países en la región latinoamericana fueron construidas, digamos, a partir de los procesos de independencia. Fueron las instituciones, tanto las bibliotecas como los archivos, como los museos, aquellos que empezaron a darle cara y que empezaron a darle rostro
a los nacientes estados-nación. Bueno, el próximo año tendremos el Año Iberoamericano de las Bibliotecas, que ha costado, digamos, hay que decirlo, estamos en una paradoja. Durante mucho tiempo, lo que se intentó, por supuesto, es abrir las puertas de esta infraestructura para que la gente fuera, que se apoderaran, que estuvieran, que las vivieran, que las gozaran. Y, bueno, en el actual contexto, esa infraestructura cultural, junto con otra, pues se ha visto afectada, se ha visto cerrada y ha visto alterada, digamos, su tradicional forma de desarrollo y de trabajo y de prestar servicios bibliotecarios, pero que no únicamente. Quedemos claro que ya también hay todo un gran proceso de digitalización en los servicios bibliotecarios en la región y, digamos, un poco lo limito ahorita el tema y lo quisiera yo enfocar en ese sentido, hablar del libro y hablar de todo lo que significa el libro y de lo que el enorme trabajo que lleva haciendo también desde hace muchísimos años el CERLAL y de la agenda del libro, una agenda que también fue suscrita ya por los presidentes, por los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, que es un plan muy ambicioso, por supuesto, para trabajar el libro en dos sentidos, como industria editorial, pero también como el transmisor de conocimiento, como lo que es el libro. Finalmente, ¿qué retos están ustedes encontrando ahora, Andrés? Sabemos que han tenido ustedes sus reuniones y que están en un diálogo permanente con todos los países. Y yo quisiera también, quisiera yo preguntar, el gran componente del Caribe en esto. O sea, todo lo que significa el componente del Caribe con las enormes dificultades que también tiene esa región por las características geográficas, todas las islas, etcétera. ¿Cómo está en estos momentos y hacia dónde va la tendencia y hacia dónde se va a llevar el Año Iberoamericano de las Bibliotecas con esta reflexión? También vuelvo y repito, en una lógica de la Agenda 2030. Vale, pues yo tengo varios temas que me estás haciendo en esta pregunta. El primero es el contexto en que veníamos y en lo que sucedió con la llegada del COVID. Nosotros desde el CELAC rápidamente comenzamos a hacer estudios sobre el impacto de la crisis tanto en el sector editorial y en el entorno de bibliotecas. A partir de las investigaciones que hicimos, sacamos 12 conclusiones interesantes. En el campo editorial, el estudio indicó que las editoriales iberoamericanas están interesadas muchísimo en hacer un comité, un grupo de trabajo que pudiese coordinar esfuerzos en pos de la recuperación de la industria. Y también en todos los temas de copiar buenas prácticas, y especialmente para enfrentar los retos que está conllevando esta crisis y los retos que se están poniendo en el plano todo el tema digital que trae cosas como la inteligencia artificial, trae todo el tema de transformación de contenidos, de nuevos modelos de negocios. Por el otro campo, en el campo de planes de lectura y bibliotecas, hemos estado muy pendientes y de hecho realizamos un foro alrededor de la crisis y hemos propuesto mantener este diálogo de políticas públicas que se ven como en propuestas como radioplanes y de bibliotecas, donde se garantizan estos diálogos frecuentes en los países que han señalado la importancia de fortalecer los procesos de capacitación virtual de las bibliotecas. Aquí quiero hacer un punto. El papel de los mediadores de lectura, y este es un tema que se tocó en todos, especialmente para tratarlo con la cuestión del Caribe. La mediación de lectura es fundamental, especialmente en una formación que actualice en todas las herramientas digitales. ¿Por qué? Porque el escenario que se está viviendo ahorita va a ser por mucho tiempo muy digital. Y necesitamos que la promoción de lectura se vincula ahí. Un denominador común que entendimos en estos foros que realizamos estas discusiones era la necesidad de una formación, no solo en el tema de las bibliotecas, también en el tema de que los editores comiencen a tener habilidades ya en pensar en negocios multiplataformas, en entender toda la diversidad del tema de derechos de autor que se están abriendo. Por otro lado, también hay otro punto final con las bibliotecas, que es entender que son espacios públicos, comunitarios, escolares, pero que también están sufriendo una transformación que creo que después de que pasemos la pandemia y con la intención de promover estas agendas de industrias culturales,
que se vean como no solo un espacio comunitario, sino un espacio de innovación social donde se puedan hacer estos emprendimientos alrededor del mundo de la cultura. Muchas gracias, Andrés. Te agradezco mucho esta primera intervención. Max Trejo es el secretario general del Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica. Y hacemos un trabajo con la CEGIP, con todo el sistema de organismos iberoamericanos, muy organizado, muy sistematizado, muy de agendas comunes, de justamente generar las mejores sinergias. Creo que en estos momentos y en la proyección de futuro es importante, así como Carlos nos hacía claramente esta mención de que los niños que están naciendo hoy, los que están en kinder, serán aquellos, bueno, en el caso específico de la juventud, Max, ¿cómo está en estos momentos la proyección? ¿Cómo está pensando el organismo, el consejo directivo de tu organismo? ¿En qué están, cómo está la agenda de los países en función de, digamos, la ocupación cultural, el divertimento, el espacio que ya se tenía muy ganado, por supuesto, de la juventud en nuestros países, y este sentido de pertenencia muy desarrollado sobre los temas culturales, no como entes pasivos, sino como absolutamente protagonistas de estas agendas? ¿Cómo está en estos momentos la juventud? ¿Hacia dónde va? ¿Qué indicadores tienen? ¿Cómo están o qué retos tienen identificados en este momento? Muchísimas gracias, querido Enrique. Gracias por la invitación. Qué alegría participar de este Congreso Iberoamericano de Cultura. Nosotros veíamos con esa visión amplia. Felicitarte a ti porque precisamente en este Congreso Iberoamericano, en el que felicito a México, ahí a mi querido Enrique Márquez de la Cancillería y a Ricardo Rafael, a Pablo Rafael, que ha estado haciendo muy buen trabajo junto contigo, y Andrés Dedlich, que también es otro compañero de la OEI. Agradecerte que nos hayan convocado, porque nosotros reconocemos la importancia de lo que han venido diciendo tanta gente aquí con tantas neuronas, como veía de Andrés, de Trinidad, que va a hablar, y Carlos, entre otras personas. Es decirte que reconocemos precisamente el papel o la importancia que tiene la cultura en esa visión amplia de la cultura social, medioambiental, y en esa visión amplia que es lo importante que va a ser precisamente para el desarrollo sostenible. Nosotros reconocemos la importancia en tres aspectos. La primera, el multilateralismo, ¿no? Porque lo que hemos visto muy bien en este marco es que lejos de encontrar respuestas fragmentadas y más allá de la cooperación bilateral, lo que necesitamos es avanzar en actuaciones conjuntas y actuaciones conjuntas ambiciosas, no solo decorativas, ¿no? Sino constructivas, que sean de gran envergadura y que tengan un impacto social. Particularmente el tema de los jóvenes, por las preguntas que me hiciste y que lo vamos a mencionar, ¿no? Necesitamos avanzar también a estas respuestas que partan al revés, que partan de lo local a lo global. Y ahí la cultura da muchas muestras, da muchos ejemplos, y lo hemos hecho nosotros en un ejercicio muy importante. La segunda es reconocer, decía, el multilateralismo, reconocer la importancia de la cultura como medio, como estrategia, como expresión, como esa que convoca, como decía Enrique Márquez alguna vez en sus libros, esas múltiples perspectivas y miradas a esa cultura que nos permite compartir saberes y también potenciar la innovación, que es en donde se están centrando los jóvenes. Y sobre todo, reconocer la importancia de las y los jóvenes. Reconocer la importancia de los jóvenes, como tú bien lo decías, Enrique, siempre nos has defendido y apoyado, es como esos actores estratégicos de nuestro desarrollo, ¿no? Esos actores que son sujetos de derecho, por un lado, pero son los actores que son importantes no solo por el número que representan en nuestra región, sino por esas ideas disruptivas, por esa fuerza disruptiva, por esa amplificación, por esa capacidad de conexión que nosotros queremos posicionarle en el marco de esta pandemia del lado de la solución y no del lado de los problemas. Es una obviedad no decir que el impacto social y económico va a afectar a los jóvenes. Claro que lo va a afectar. Pero queremos que esa nueva normalidad no sea como esa vieja realidad en donde los jóvenes triplicaban el desempleo respecto a las personas adultas. O que sigamos haciendo retóricas y diagnósticos negativos respecto a ellos. Si bien el virus ha traído muchas cosas negativas, nosotros entendemos que el virus ha hecho una positiva, que es propagado la digitalización en el mundo. Y quienes mejor entienden esa digitalización, quienes mejor tienen esas habilidades, un segmento de la población importante, nos representa una oportunidad precisamente para fortalecer a las personas jóvenes en estos tres niveles que te mencionaba y particularmente en sus habilidades socioemocionales y competencias digitales. Nosotros salimos con un plan 30 que apuesta por fortalecer a las personas jóvenes, por fortalecerles en un marco de derechos y también por empoderarles. Y fortalecer también en el multilateralismo en tres niveles que nos permita enfrentar esas amenazas comunes y también pues aprovechar esas oportunidades conjuntas. La primera es
vinculando a los estados iberoamericanos en acciones conjuntas. Lo hemos hecho en el marco de un programa que es empoderamiento. Queremos formar a cerca de 1 millón de personas en competencias digitales y habilidades socioemocionales. Ya podemos decir en este Congreso Iberoamericano de Cultura que va a ser una realidad en Dominicana, en Guatemala, en Panamá, en Colombia y en Brasil. Estamos hablando ya de cerca de 350,000 personas jóvenes que estarán apostando a los gobiernos para formarlos en inteligencia socioemocional, competencias digitales y habilidades socioemocionales. La segunda es generando espacios para el encuentro y la colaboración entre instituciones y personas. Y ahí estamos haciendo un parlamento digital que habla precisamente de un parlamento donde los jóvenes co-creen, coparticipen, generen soluciones que lleven precisamente esa defensa de sus derechos, pero que también les permita generar soluciones que se vinculen a los estados y se vinculen a las instituciones. Y el tercero es fomentando la interacción entre las personas y sus colectivos o agrupaciones, ¿no? Y esto específicamente en el ámbito cultural lo hacemos con 2 prioridades que están relacionadas con la Estrategia Iberoamericana de la Cultura y Desarrollo Sostenible y que tiene como propósito central posicionar a las personas jóvenes del lado de las soluciones. Así es que en concreto, voy rematando, es apostar por proteger los derechos culturales de las y los jóvenes, con marcos de protección acordes a esa nueva agenda de derechos que reclama el mundo y que particularmente los jóvenes en las calles los han defendido. Lo veíamos ayer con el medio ambiente o con la igualdad. Lo vamos a ver pronto con la democratización de las tecnologías, porque esa escuela que se viene va a requerir precisamente que la conectividad sea como el aire, para elementos tan básicos como la información y el conocimiento que van a ser requeridos, pero también para otros elementos como los espacios de participación que les permitan a los jóvenes reclamarlos y ejercerlos, como serán esos parlamentos digitales que hablábamos. La segunda es, apostar por los derechos culturales de las y los jóvenes. La segunda es apostar por empoderarles para que puedan ejercer lo que tienen en el ambiente, en la atmósfera, este brillante programa que va a estar en los próximos días y que estamos siguiendo, que es para que puedan ejercer su ciudadanía cultural. Es decir, para que ellos puedan decidir, para que ellos puedan hacer, para que ellos puedan incidir y sobre todo puedan liderar los cambios estructurales que se avecinan y los que ya están llegando. Es una visión muy diferente el apostar por lo que tú nos decías, Enrique, el joven como actor político, ¿no? Para señalar, por último, que en este momento de desafíos diversos y complejos que hacen evidente las grandes brechas que conviven en nuestras sociedades, entre ellas las generacionales, es fundamental que nos centremos del lado de las soluciones. Esa es la visión que hemos tenido como organismo internacional, colocar a los jóvenes del lado de la solución, que es quizá una idea romántica, pero queremos apostar con acciones concretas que puedan precisamente unir fuerzas y que nos permitan impulsar soluciones que necesitamos. Nosotros estamos convencidos que apostando por empoderarles, van a ser ellos no solamente para encontrar una mayor empleabilidad, sino se empoderarán para empoderar con sus ideas, su desarrollo y con la tecnología, nuevas brechas que puedan llevar a cabo esto. Y por último, una idea quizá más romántica, pero es en lo que nos centraremos en el último tiempo. Si algo también nos ha dejado el virus es que la construcción de lo público ya no se acota solo en el Estado. Que ese segundo piso al mundo que lo ha puesto lo digital hace años, que viene la construcción de lo público desde las personas. Yo la verdad es que he estado participando en distintos grupos de alto nivel y veo mucho romanticismo en hablar de un pacto fiscal. La verdad lo vemos incluso en Europa, donde no están convergiendo para ello y están habiendo apoyos importantes. Ojalá y se dé ese pacto fiscal, pero creo que el pacto social se tiene que basar sobre todo en un pacto entre personas. Por eso nosotros queremos apostar por un pacto intergeneracional, que la base de ese pacto social sea un pacto intergeneracional, que nos permita renovar confianzas mutuas, que nos una a un entorno a causas compartidas. La cultura es una muestra y un camino para ello, y que sea un pacto intergeneracional que nos permita salir de ese viejo sistema de competición entre generaciones, entre actores, entre organismos, a un sistema de cooperación que nos tiene que hacer muy diferentes formas de hacer, de pensar, de comunicar, para hacerlas y actuar de forma conjunta, como lo han mencionado en este congreso, en esta charla, lo estuvieron mencionando el día de ayer. Esa es nuestra apuesta desde el Organismo Internacional de Juventud. Perdón por agarrarme el micrófono tanto, pero bueno, quería aportar, sumar, darte las gracias a ti de corazón por invitarnos, por invitarme a aprender de esta gente llena de neuronas que están aquí observando, hablando, y sobre todo por permitirnos ofrecer este pacto intergeneracional que aproveche el poder de los jóvenes, la fuerza del multilateralismo y la cultura, para encontrar esas soluciones extraordinarias, colaborativas e innovadoras que es el espíritu de este Congreso. Muchísimas gracias. Gracias, Max. Te agradezco mucho la intervención. Y Andrés Delich es el secretario adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, un organismo que tiene 70 años de andadura, que tiene un enorme arraigo en todos y cada uno de los países donde tienen trabajo y donde van renovando día a día sus esfuerzos y donde van generando más y mejores condiciones para desarrollar
todos los proyectos que les son encomendados. Tenemos un trabajo común desde hace muchos años y yo quisiera directamente mencionar que hace 14 años, el próximo año se cumplirán 15 años de la adopción de la Carta Cultural Iberoamericana como la carta de navegación que ha marcado un camino y que marca claramente una ruta, y que ahora estamos trabajando también de manera conjunta en la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo. Así que en ese sentido, Andrés, yo quisiera que nos pudieras compartir la visión del organismo de la OEI en este marco del Congreso Iberoamericano de Cultura sobre cultura y desarrollo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde están las claves? ¿Qué actores están ustedes identificando? Y cómo construir estas alianzas que son absolutamente necesarias y que si no las entendemos estaríamos en un error absoluto. Así que, ¿qué nos puedes compartir, querido Andrés? Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto participar en esta mesa con gente tan conocida y además especialista en estos temas. Nosotros, como bien señalabas vos, la Carta Cultural es, yo diría, el marco general de las políticas que implementa en general la OEI en esta estrategia. La cooperación multilateral es central. Particularmente nosotros participamos de muchas reuniones. Una de las consecuencias de la pandemia seguramente es que hay más reuniones en este sentido, que reúnen especialistas y demás, pero hay reuniones y reuniones. Este congreso, este 7º congreso es importante por algo fundamental. Está estableciendo algunos lineamientos estratégicos y algunas recomendaciones. Está construyendo un espacio donde no solo están los organismos internacionales, están los gobiernos, hay actores de la sociedad civil. Eso le da un valor enorme. Además, en estas circunstancias, un valor enorme por uno de los temas a que nosotros nos preocupa centralmente y de alguna forma lo mencionaba Carlos al principio, que es visibilizar el tema de la cultura. Está claro que la región va a tener una crisis, ya tiene una crisis económica y el impacto del coronavirus se va a hacer sentir. Los organismos especializados como CEPAL están hablando de una caída de 9-10% del PBI, un retroceso en términos de inclusión social, aumento de la pobreza, del desempleo. En ese marco hay una tendencia a colocar la cultura en un segundo plano. Entonces, el primer punto para nosotros de la OEI es cómo generar condiciones y estrategias para visibilizar la cultura y la educación, que es otro sector en el cual puede haber una tendencia a invisibilizarlo frente a una crisis inmediata. Tener estrategia, que es lo que se está construyendo en este Congreso, compartida no solo por los gobiernos y los organismos multilaterales, sino también por diversos actores y el mundo de la academia, los intelectuales y demás, visibilizar en la crisis en la cual está el sector y poder entonces pensar, reclamar y hacer llegar opciones que tengan que ver con el financiamiento para el conjunto del sector, son una de las preocupaciones en el corto plazo que la OEI tiene. En ese sentido, la OEI, entre otras de sus misiones, es la de generar conocimiento. Ahí también estamos tratando de contribuir en la medida de nuestras posibilidades. Una de las producciones, vos lo sabés, Enrique, porque estamos haciendo con CEGIP y con UNESCO, tiene que ver con el impacto del coronavirus en el marco del Mercosur, una investigación que seguramente en las próximas semanas va a estar presente y que tiene también, es parte de esta estrategia de visibilizar la situación del sector de la cultura. Una que tiene que ver no tanto con el coronavirus, sino más estratégicamente con lo que significa el sector de cultura en el desarrollo de nuestras regiones. Es un trabajo que estamos haciendo con CEPAL, que tiene más un contenido estructural y que esperamos poder presentar en el primer trimestre del año que viene, y tiene que ver con mostrar el peso y las posibilidades del sector cultura en el marco de los objetivos de un desarrollo sustentable en América Latina. Pero al margen de eso, por supuesto, la cooperación que hacemos en el espacio de cultura iberoamericana con CEGIP y otros organismos, la participación en los programas iberoamericanos, pero además los propios programas que tenemos en esta dirección, ¿no? Yo, para esta pequeña intervención,
me dediqué a tratar de ordenar lo que estamos haciendo. Ustedes saben, nosotros tenemos 19 oficinas que trabajan en 19 países distintos de Iberoamérica, que llevan diferentes programas con gobiernos, con entidades de la sociedad civil, propios de cooperación, triangulares con la Unión Europea. Para que tengan ustedes una idea de lo que hacemos, hemos llevado adelante y estamos llevando adelante un total en los últimos 2 años de 80 proyectos del mundo cultural, y si los tuviéramos que ordenar diría que el 25% se centran alrededor de las industrias culturales, un 28% son iniciativas de derechos culturales y diversidad cultural, un 18% en proyectos de educación, arte y cultura, después me voy a referir particularmente a esto, y un 8% son proyectos relacionados a algo al cual creo que en el próximo programa presupuesto que vamos a presentar ahora en diciembre, la reunión de ministros, que es nuestro consejo, vamos a intentar incrementar, que tiene que ver con toda la cultura y la agenda digital, que me parece que es un punto central para los próximos años, que no tiene que ver con la OI, que tiene que ver con el mundo, con la sociedad y con la cultura, a la cual nosotros tenemos que dar cuenta y hacernos cargo de algunas de esas cosas que están pasando. Decía puntualmente un tema en el cual a nosotros nos vamos a centrar mucho en los próximos tiempos, que es el tema de educación, arte y cultura. ¿Por qué? Porque tiene que ver con otra labor misional de la OEI, que es el tema de educación. Este es un organismo que, si bien tiene entre sus tareas, por supuesto, el tema de la cultura, el tema de la educación pesa muy fuertemente. Consejo directivo de la dirección de la OEI son los ministros de Educación de Iberoamérica, es decir, el tema de educación tiene un peso importante, y además porque tiene que ver con esto que estábamos hablando antes, con las metas ODS, es obvio decirlo, tiene que ver con la meta 4 de educación de la ODS, y porque además nosotros creemos que es un aspecto que a veces en el mundo educativo queda relegado, que es el de la educación en arte y demás, y que esto no solo tiene que ver con algo que hablamos en esta estrategia de la cual estamos conversando en este Congreso, que es esta ciudadanía cultural, la construcción de una ciudadanía cultural, sino que tiene que ver con el desarrollo psicoemocional de los jóvenes, y además, como está demostrado, con el desarrollo de habilidades que impactan en aprendizajes incluso que van más allá de las artes. Entonces, para nosotros esta es una pieza importante en la cual nos vamos a concentrar en los próximos 2 años, en ser capaces de promover en la región programas que ya estamos haciendo y fortalecer alrededor de temas que tengan que ver con educación y arte y cultura como un elemento importante en términos de las metas 2030 de los ODS 4. Así que, como ven, estamos sumergidos en esta agenda tanto que se plantea y de la cual vamos a salir con algunas recomendaciones de este 7º Congreso, como con las metas 2030 y particularmente en los ODS. Algunas veces hemos conversado con Enrique, y yo digo que una de las deudas de los ODS tal vez no fue no tomar puntualmente el tema de cultura. Él es mucho más positivo que yo, que dice que esto en realidad abre la puerta a que estemos en realidad en todos los objetivos y no solamente en uno. Bienvenido sea, creo que algo de eso es cierto, pero en todo caso lo que siempre nos ha preocupado a nosotros es que frente a situaciones críticas como esta del coronavirus o en general crisis económicas, el sector de la cultura tiende a ser invisibilizado y entonces se desarrolla por otros mecanismos de consumo más global, internacional, que no siempre son respetuosos de lo que nosotros intentamos promover, como es la diversidad y defender la diversidad cultural de nuestra región y la vocación no solo de la ciudadanía cultural como un derecho de consumo, sino también como un acercamiento de producción y desarrollo individual y social. Así que en ese sentido, bienvenido este Congreso, gracias México por este esfuerzo que está haciendo de permitirnos y empujar aún estas circunstancias este Congreso, y algunas de estas líneas que vengo de comentar son las que vamos a fortalecer. En el corto plazo, visibilizar y mostrar el impacto que está teniendo esta crisis en el mundo de la cultura y tratar de
de que esto no signifique una reducción del esfuerzo económico y el aporte económico, tanto del gobierno como de otros organismos de la sociedad civil, y en el mediano plazo centrarnos en educación, arte y cultura, por un lado, y en otro lado, hacernos mucho más presente con distintas estrategias que después, si quieren, podemos comentar un poco más acerca de cultura y el mundo digital. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Andrés. Magdalena Moreno es la directora ejecutiva de la Federación Internacional de Consejos de Arte y Cultura. Y en ese sentido, Magdalena, yo te preguntaría, digamos, con relación a los actuales esquemas de financiación para los programas institucionales vinculados al fomento cultural y creativo, ¿qué retos se están vislumbrando en estos momentos? ¿Qué retos hay a corto y mediano plazo en el actual contexto? Es claro que hay una alteración real en las finanzas internacionales, hay una nueva realidad fiscal y hay una nueva realidad de enfrentar los presupuestos para esto. En esta visión global que puede tener también IFACA, ¿qué reflexiones, cómo nos puedes tú compartir o cómo nos podrías orientar o contar hacia dónde están las tendencias en materia de presupuestos de financiación para la cultura? Al corazón del trabajo de IFACA, como ya mencionaba, que trabajamos en el espacio de la inversión pública hacia los sectores artístico-culturales. En relación a los retos que se vislumbran a corto y mediano plazo en el contexto de la crisis mundial, nosotros hemos estado desarrollando lo que va a ser nuestra estrategia para el 21 y 26, para los próximos 5 años. Y en este contexto hemos ido consultando a nuestros Estados miembros respecto a cuáles ven en el en el corto y mediano plazo cuáles son los temas más críticos. Ahora, si bien estamos con la entrega de todos estos insumos de manera preliminar, ya podemos ver que desde toda la membresía, o el 80% de ellos por lo menos, estamos viendo que el tema número 1 es el colapso del sector. O sea, en el fondo, cómo sostener a los sectores artísticos culturales cuando, por una parte, han dependido mucho del Estado o algún tipo de subsidio y de apoyo, y por otro lado, que también es inusual que desde la política pública se ha fomentado mucho la diversificación de ingresos, buscar otros mecanismos de financiamiento o de autofinanciamiento, de autogestión, pero resulta que aquellas instituciones, ya sean pequeñas o grandes, que han sido muy efectivos en ese espacio, en este momento también se ven muy afectados, porque aquellos otros ingresos que podrían recibir a través de la taquilla, a través de otro tipo de financiamiento, de sponsorship, de filantropía, también están colapsados, porque han cerrado las puertas, porque no pueden tener público, porque incluso aquellos otros mecanismos que podían hacer la entrega se ven también increíblemente afectados. Entonces ya estamos viendo que hay un colapso múltiple que crea como un nuevo rol para el Estado y estas instituciones con las que trabajamos, que no solamente apoyar a aquellos que normalmente requerirían o estarían siendo directamente beneficiarios, pero la gama o los sectores que requieren apoyo son increíblemente más amplios. Incluso hacer preguntas como qué tipo de programa o profesional o disciplina debería entrar dentro de los apoyos de financiamiento, pensando también en la parte de industrialización de las artes y la cultura, que quizás no se ve tanto como las disciplinas más tradicionales,
por ejemplo, la danza más contemporánea, el pole dancing, como de ejemplo, que quizás serían instancias que uno diría no son espacios que generalmente el Estado interviene, pero que también es parte del ecosistema de las industrias culturales. Y el punto 2, que también tiene el mayor impacto, es la reformulación y el repensar de las instituciones o de la institucionalidad cultural pública de manera interna, o sea, hacer un análisis de por qué tipo de programación se tiene, se está apuntando, cómo podría asegurarse que llegara a un público más amplio, pensando también en esa cadena de valor completa desde la creación hasta la participación, ¿no es cierto? El Estado está cumpliendo el rol, la política pública está apoyando de una manera sistemática para asegurar que no haya un colapso. Todas esas preguntas se están haciendo también a nivel interna. Luego, sin duda, el tema de la actividad internacional, tanto de la exportación, la importación, pero este espacio que es tan fundamental en cuanto al diálogo artístico-cultural que obviamente tiene otro tipo de fronteras y otra manera de dialogar artística y culturalmente que no es más bien en lo tradicional de fronteras políticas. Eso yo diría que son los puntos más claves. Claramente el tema de cómo se financia, cómo esas instituciones reciben financiamiento, cuáles son los argumentos que se están generando en torno al valor público, el espacio digital también que trae todos sus desafíos y oportunidades, pero sobre todo cómo asegurar ciertos resguardos en cuanto a tener una buena agenda digital, pero asegurar que se creen mecanismos de remuneración y protección de propiedad intelectual. Un tema transversal también es el tema de la equidad y el acceso, que esto ha generado brechas aún mayor. Trabajamos con muchos de los países africanos que les cuesta mucho entrar en el espacio digital, no tanto por no contar con el aparato mismo, sino que por las líneas de conectividad. En fin, entonces estamos viendo, pero diría que todo se basa sobre todo en este espacio crítico de lo que es asegurar que haya no solamente sectores artísticos culturales, creativos, pero que haya diversidad en estos espacios, porque también uno de los grandes temores es que pasamos a una etapa de sobrevivencia donde no necesariamente todas las disciplinas quizás puedan soportar estos cambios tan brutales que avanzan. Los desafíos son muchos, pero en este momento tenemos que trabajar en conjunto y en este sentido nos orgullece mucho estar participando en este diálogo en el espacio iberoamericano. Sin duda, mientras en el nuestro enfoque naturalmente es apoyar a los miembros y en sus temas de sostenibilidad y sustentabilidad a nivel nacional, estimamos que instituciones pequeñas como IFACA, obviamente las grandes y de gran envergadura como la UNESCO, desde el punto de vista global, pero también en el espacio regional, CEGIP, OEI, el BID, ASEAN, African Union, la Unión Europea, en fin, en lo regional nosotros tenemos que asegurarnos que se mantenga un diálogo, que no perdamos esa agenda común, no solo en temas de solidaridad, pero como decía antes, la cultura y las expresiones culturales no ven las mismas fronteras que vemos desde el punto de vista más político tradicional, y en el fondo asegurar que que ampliemos y que se continúe la circulación sin fronteras de ideas, de proyectos, de servicios y de comunidades. Estos espacios son fundamentales para recordarnos que no estamos solos y que si bien nuestros desafíos contextuales son diferentes, si no compartimos conocimiento y nos capacitamos, y lo digo desde todo sentido, desde
no solamente aquellos que tienen mucha experiencia, sino que incluso los que tienen mucha experiencia, mucho bagaje de la manera de hacer ciertas cosas, quizás tienen que mirar hacia aquellos que están innovando y trabajando de manera diferente. Creo que el diálogo sur-sur, el diálogo sur-norte, el diálogo norte-sur es increíblemente importante en estos momentos y bueno, agradezco mucho esta oportunidad de estar con todas y todos ustedes y espero que podamos seguir dialogando y, como decía, encontrarnos en Mondiacult en el... Greenspan y a ustedes, compañeros de mesa. Seré muy breve por dos razones. Primero, como lo acabas de señalar, la red es un proyecto en construcción. Y segundo, cómo empatar agendas comunes, pues me parece que se cifra sobre todo en el debate, en un debate profundo y abierto, casi sin consideraciones, diría yo, a la mexicana, porque lo que necesitamos para enfrentar la pospandemia es el debate que sacuda toda la naftalina que de todas maneras nos ha evidenciado la pandemia. México ha sido siempre, desde siempre, pro-iberoamericano. En México pues, se celebró hace 30 años, casi 30 años, la primera cumbre. México participa activamente con 20 y tantos programas en CEGIP. México está puntualmente desde hace años, repito, participando muy activamente en los proyectos de la región. De tal suerte que coordinar los trabajos junto con Perú, que lleven a la construcción y al despliegue de una estrategia de amplio espectro iberoamericano, pues nos da mucha satisfacción y sobre todo es un compromiso. La agenda se encuentra de la siguiente manera. El 16 de noviembre haremos la presentación de lo que será el primer diseño de horizonte y de líneas de ese horizonte, los grandes temas que hemos recogido de la primera reunión del 28 de julio. Estamos trabajando con el embajador Acurio, con la Cancillería peruana, con el Espacio Cultural Iberoamericano en la formulación de este primer esbozo que presentaremos el 16 de noviembre. Un esbozo que contendrá evidentemente las preocupaciones generales que se manifestaron en nuestra primera reunión, nuestra reunión constitutiva el 28 de julio, como son la protección del patrimonio cultural, la armonización entre política cultural y política exterior, el contar con los insumos necesarios para generar verdaderamente una política de amplio espectro, una política de diplomacia cultural. México tiene algunas iniciativas ya preparadas, como ha venido trabajando ya muy activamente
en algunos temas a nivel latinoamericano que tienen que ver con derechos humanos. Tuvimos un primer evento en diciembre del 19, un encuentro latinoamericano contra el supremacismo. Estamos trabajando en algunos otros proyectos en esta dirección. Yo solo terminaría diciendo que nos preocupa, y esta es la preocupación mexicana, justamente el tema con el que inicié mi comentario, que es qué hacer y cómo prepararnos para la pospandemia, cómo agregar eso que tiene nervioso a todo mundo, cómo agregar futuro a nuestras reflexiones. Creo que, y lo decía, necesitamos un debate de veras. La cultura es lo que creamos artística, literariamente, pero la cultura es lo que debatimos, la cultura son las ideas. Me parece que las ideas serán lo que tendría que presidir nuestra reflexión en este momento. De tanto privilegiar el problema del presupuesto, hemos dejado de un lado las ideas. Me parece que el presupuesto se resuelve, la carencia del presupuesto se resuelve, pero la carencia de las ideas nunca. El problema del presupuesto es real, pero el problema de las ideas es más grave. Me parece que algo que ha caracterizado al proceso de la pandemia, en términos culturales, es el haberse centrado demasiado, muy enfáticamente en los problemas de la comunidad artística y cultural, en cómo están sufriendo el cierre de los teatros, en cómo se está limitando el desarrollo de los artistas, de los creadores. Pero pues es que lo que han cambiado absolutamente las condiciones y los grandes temas que tienen que ver con la cultura. Me parece, bueno, yo privilegio el tema de las ideas frente al tema del presupuesto, privilegio el tema de la relación de la cultura con la naturaleza, lo pondría casi al mismo nivel de preocupación que el que está guardando lo digital como anunciatorio del futuro. El futuro de la cultura como protagonista del mundo que estamos por reinventar, creo que tiene que ver con una nueva relación del hombre con la naturaleza, más allá del antropocentrismo, y de una nueva relación de la cultura con la naturaleza. Porque al final la pandemia es un problema derivado del desastre que hemos hecho del mundo natural. Y si queremos plantear un debate y una reflexión de fondo, productiva, sobre el tema cultura y desarrollo, tenemos que incorporar el tema de la naturaleza. Tenemos que incorporar la reflexión sobre lo que hemos hecho como humanidad en relación con la naturaleza. Y en segundo lugar, los derechos humanos. Me preocupa muchísimo, y esto es un problema que hemos llevado a la agenda de la diplomacia cultural mexicana, que con la pandemia han renacido por doquier las expresiones de discriminación y supremacismo. Y no me refiero solamente a lo que ha ocurrido con los asiáticos, a lo que ocurre con los migrantes en los Estados Unidos, a quienes acusan, inmigrantes latinoamericanos, a quienes acusan de haber llevado la pandemia a esos territorios. Me preocupa muchísimo el tema de los derechos humanos, no desde la visión tradicional, sino desde la nueva visión. Hay expresiones de odio, persecuciones de odio, crímenes de odio, de tal envergadura que llevaron a México a finales del 2019, del año pasado, a llevar al seno de la UNESCO una propuesta de resolución de condena sobre justamente los crímenes, la persecución, las persecuciones de odio y el supremacismo. México tiene una campaña intensa en relación con esto. Estamos a punto de abrir en Estados Unidos el Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica, cuya misión será, por la vía de la cultura, que hay en el español, la protección de las comunidades mexicanas y latinas frente a las expresiones de supremacismo, fundamentalmente lingüístico. Me parece que la pandemia ha traído esto, no solamente las preocupaciones de reorganizarnos burocráticamente. En alguna conversación reciente que tuvimos, yo afirmaba que había una especie de burocratismo ansioso de normalidad.
Ya queremos que se acabe la pandemia para seguir con nuestros programas, porque qué frustración. Se nos han detenido los programas. Me parece que se nos ha detenido la historia. Son muchas las crisis que vinieron con la pandemia. Hay una crisis de transición ecológica, hay una crisis de los derechos humanos, hay una crisis económica. Si no entendemos que la crisis que vivimos se integra con varias crisis que tenemos que resolver, tiene que ver con la Agenda 2030, tiene que ver con la relación cultura y desarrollo. Yo diría también que un asunto que debemos debatir junto al tema de la naturaleza y junto al tema de las ideas, de cómo las ideas deben situar a la cultura en el centro de la agenda mundial por construir, es el del protagonismo de los estados y los gobiernos en relación con la cultura. La experiencia mexicana, aquí termino, la experiencia mexicana es que tenemos un estado cultural muy poderoso, el ogro filantrópico al que se refería Octavio Paz, el dador de vida de todas y cada una de las instituciones y proyectos. En una pandemia de este tipo, bueno, la oportunidad que tenemos los mexicanos es discutir el modo de ser de la esfera pública y de los gobiernos y del Estado en relación con la cultura. Yo creo que aquí hay una gran pregunta. ¿Cómo en el futuro los gobiernos y los estados van o pueden garantizar los derechos culturales? Los derechos de esa ciudadanía cultural a la que se refirió Andrés hace un momento, ¿cómo se va a garantizar en el futuro? ¿O nos vamos a convertir, quienes trabajamos en el espacio cultural, en los eternos gestores de las causas perdidas presupuestales ante gobiernos, como aquí se ha mencionado, que lo primero que suprimen es la cultura, que lo primero que suprimen de los presupuestos nacionales? Me parece que la pandemia ha traído una nueva realidad, una nueva situación que tiene que ver con el protagonismo social de nuevos movimientos. Me refiero sobre todo a la manera como el movimiento feminista se está incorporando a las nuevas luchas cívicas. Me refiero al protagonismo universitario muy patente en nuestra región. Sobre todo estoy pensando en Chile, estoy pensando en México. Me refiero a las comunidades de los pueblos originarios, que están más en el futuro que muchas otras comunidades nuestras. Me refiero a esta nueva inteligencia social, no a la antigua sociedad articulada a partir de las ONGs que parecen ya del siglo XIX. Me refiero a la nueva inteligencia social que comienza a manifestarse en torno de la pandemia. Si ustedes quieren, de una manera discreta, todavía silenciosa. En Francia se ha expresado más brutalmente por la vía electoral, han renacido los verdes. En Alemania es un tipo de lucha que tiene más que ver con la reivindicación de los derechos de cultura. Entre nosotros, particularmente en Chile, repito, y en México, estos nuevos movimientos culturales, el EZLN, un movimiento indígena que impulsa al nuevo feminismo desde México, pues me parecen muy visibles y me parecen actores sobre los que debemos estar muy conscientes. Tendrán un protagonismo en el diseño de lo que ocurre en el mundo de la cultura y en el mundo de los derechos culturales. Esto es lo que yo podría decir en relación con la red y en relación con nuestras preocupaciones y propuestas. Muchas gracias, Enrique. Trinidad Saldívar, desde el BID, desde el Banco Interamericano de Desarrollo. En el actual contexto internacional, obviamente el multilateralismo enfocado a la acción cultural está construyendo respuestas para enfrentar la crisis y formular nuevos esquemas de colaboración y de diálogo. Desde el enfoque del BID, digamos, ¿cuáles serían los principales temas identificados para integrar una agenda común? Siempre volvemos al tema de una agenda común para evitar duplicaciones. Les pediría brevedad para que podamos darle también paso a la UNESCO. Ya el tiempo se nos está acotando un poco. Una disculpa, por favor. Trinidad.
Bueno, Enrique, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto lo que tú mencionas es tremendamente importante. Nosotros hemos visto que si bien este tema de la cultura es un tema que va más allá del tema del COVID o de la pandemia, lo que hizo el COVID fue ponerle un sentido de urgencia enorme y también casi como una ahora o nunca, podríamos decir. Y en ese sentido lo que vemos es que obviamente que a nivel global el mundo se ha visto impactado de una manera sin precedentes y creemos que las respuestas a este impacto en todos los ámbitos y por supuesto en el ámbito de la cultura tienen que ser también diferentes. No podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo antes de estos 7 meses que han estado pasando. Y con respecto a eso vemos varias cosas. Por una parte, lo que hizo la pandemia fue dejar en evidencia una fragilidad sobre la que estaba construida el sector. Y nosotros cuando hablamos del sector hablamos tanto del mundo de la cultura como de las industrias culturales y creativas. Y eso va a tener que resolverse. Nosotros vemos como varias áreas de trabajo y que obviamente es un esfuerzo que no va a depender de un banco de desarrollo o de la UNESCO, sino que es un esfuerzo que tiene que ser conjunto. Hemos visto cómo en los últimos años ya ha habido un acuerdo, al menos ya es más conocido o se entiende que la cultura no es como se dice en inglés, un nice to have, algo que vamos a resolver o que vamos a tomar una vez que resolvamos los problemas urgentes que tenemos, sino que tiene que ser parte de la solución. Entonces, con respecto a eso, si bien la narrativa ya ha cambiado, se entiende cuál es el rol de la cultura, etcétera, cuál es el impacto que tiene tanto en el empleo, en el trabajo, en el crecimiento de los países, más allá de los impactos que tiene a nivel cualitativo también, o no medibles, intangibles, esto no se ha condicho con los presupuestos o cómo se considera esto dentro de las políticas de los países. Por lo tanto, vemos que hay un trabajo importantísimo que hacer a nivel de políticas públicas que de alguna manera son políticas, algunos dicen de siglo XIX, podríamos decir políticas 1.0 para mundos 4.0, y creo que tienen que adaptarse, políticas que tienen que ser mucho más transversales en términos de dónde se sitúa la cultura, dónde se sitúan las industrias culturales y creativas, no tanto miradas hacia sí mismas. Creo que lo que toca ahora no es solamente apoyarlas para esta emergencia y para que puedan seguir adelante, sino también entender que son estos sectores los que van a apoyar la recuperación. O sea, son instrumentos valiosos para apoyar la recuperación y la reactivación económica. Por lo tanto, creo que el llamado más que nada es hacer a la cultura políticamente relevante. Y para eso hay que hacer todo este tipo de transformaciones que son importantes, casi una renovación, no sé si total, pero no odio esas ideas de tabula rasa, pero sí repensar, innovar desde el punto de vista de las políticas, insertar la cultura en la estrategia de los países, no como algo aislado, sino que ¿qué rol tiene la cultura? ¿Qué rol tiene la creatividad para resolver los desafíos que se han planteado en temas de salud, en temas de empleo, en temas de educación, como ya se ha mencionado aquí? Es decir, ¿cuál es el rol crítico, clave que tiene la cultura en todos estos sectores? Estos tiempos han presentado enormes desafíos y también esto ha sido un golpe estructural para el sector del que no todos van a salir adelante, pero sí también ha abierto posibilidades. Hablábamos y aquí se mencionó también el tema de la digitalización. La digitalización llegó para quedarse y todo el tema de cómo estos nuevos modelos se pueden, tanto de gestión como de negocios para el ámbito de la cultura, deben ser desarrollados y deben ser, debe haber inversión sobre esto en todos nuestros países. Entonces, entender la cultura como algo aislado no nos va a llevar a ninguna parte, o solo las necesidades que tiene el sector, tampoco, es entenderlo de manera mucho más integral. Y para cualquier hacedor de políticas públicas, si ve el impacto que tiene este sector
en la generación de empleo, en temas de el impacto social que genera, la riqueza que genera para los países, cómo también favorece para que los países sean mucho más competitivos en términos internacionales, que sus matrices productivas también se diversifiquen. Todas esas son cosas que se necesitan hoy día para la reactivación. Y estas cosas vienen del mundo de la cultura y de las industrias creativas. Por lo tanto, creo que si nosotros logramos establecer esto en el discurso, pero con números, con cifras, y ese es el trabajo que hemos estado haciendo con ustedes, con CEGIP, con UNESCO, con OEI, con Mercosur Cultural, creo que esos esfuerzos son claves, pero nosotros lo vemos mucho como un ahora o nunca. O ponemos esto, aprovechamos esta oportunidad hoy, o difícilmente vamos a tener una oportunidad tan lamentablemente amarga, pero por otra parte que nos da un pie para realmente poner este tema en la agenda de los países de una manera mucho más sustantiva. En el banco es eso lo que hemos estado haciendo, ver cómo insertábamos a este sector, normalmente invisible a la hora de las políticas públicas o invisible a la hora de pensar el desarrollo económico, ponerlo al centro de la conversación en estas claves de desarrollo. Entonces creo que eso ha sido extremadamente productivo, pero también el trabajo multilateral, el que hemos estado haciendo con ustedes como socios, porque esta agenda tenemos que llevarla todos. Es una agenda importante, es una agenda relevante, no es fácil. Y para eso necesitamos estar todos de acuerdo y todos empujando hacia un mismo fin. Cada uno con los recursos que tiene, pero con un mismo horizonte. Así es que yo creo que todo esto es una invitación a trabajar mucho más en conjunto. El tema de políticas públicas clave, y esto para los temas, como hemos visto, de empleo en el sector, para temas de financiamiento, para temas de digitalización, inversión en la innovación, etcétera. Y una invitación a la transversalidad, dejar de que la cultura se perciba como algo que se mira a sí mismo, sino que como una oportunidad para trabajar en muchos otros sectores. Así le dejo la palabra a mi compatriota. Muchas gracias, Trinidad, qué gentil eres. Ernesto Tone, subdirector general de Cultura de UNESCO. ¿En qué estado se encuentra el multilateralismo y la acción cultural con relación al cumplimiento de la Agenda 2030 y sobre todo en la ruta hacia Mundiacult México 2022? ¿En qué estamos? ¿Cómo lo está percibiendo la UNESCO y qué debemos hacer? ¿Qué llamado nos hace la UNESCO en ese sentido? Gracias, Enrique. No sé si es buena idea dejarme al final, porque como lo escuché a todo, no voy a repetir nada de lo que ya dijeron, porque estamos de acuerdo en gran parte de lo que dijeron. Sin embargo, y ahí va un poco la reflexión, cualquier trazado que se pudo haber tenido hasta diciembre del año pasado para armar una agenda de futuro en torno a políticas públicas en cultura, cambió. Y eso es una realidad que nadie lo puede discutir. Cambió no porque tengamos que inventar cosas nuevas, sino porque la base sobre la cual estábamos trabajando funcionaba para un modelo con normalidad, con un crecimiento estable, con aumentos de presupuesto más o menos hacia arriba, con un entendimiento del ecosistema, con un alejamiento de ciertos temas que Enrique puso. O sea, hoy día hablar de cultura sin hablar de biodiversidad ya no va, sin hablar de cambio climático, sin entender cómo eso nos afecta, ya no existe. No hablar de la empleabilidad y de una recomendación que tenemos desde el año 80. La recomendación sobre el estatus del artista es del año 80 y estuvo durmiendo durante 30 años. Todos lo retomamos en los discursos y nunca pasó nada. Y recién ahora nos damos cuenta que en los años 80, antes que naciera la Convención de la Diversidad o del Patrimonio Inmaterial, teníamos una recomendación que nos decía, y todavía ni siquiera estamos en la esfera de lo digital, donde habían ciertos derechos, obligaciones, donde habían ciertas defensas, libertades, lo dejamos estar. Y hoy día nos encontramos en una situación global, por primera vez, donde da lo mismo el continente donde estemos, da lo mismo el sistema en que estemos, da lo mismo
la estructura institucional que se haya creado, que teníamos, explotó. Y explotó por todos lados, que haya explotado en el mundo anglosajón, o en el modelo francés, alemán, o en nuestra hibridez en América Latina. Simplemente los sistemas que teníamos lo dejamos estar. Y hoy día, por primera vez, donde da lo mismo el continente donde nos basamos, hoy en día ya donde nos da el sistema que teníamos en el mundo alemán, simplemente hoy en día ya lo están en crisis. Y nuevamente, no me acuerdo quién de ustedes lo citó, la cultura es el pegamento de la cohesión social. Eso ha sido siempre la cultura. El tema es que nos hemos dedicado a tratar de buscar recursos para justificarnos, y hoy en día todo lo que ustedes dijeron, yo estoy de acuerdo en todo. Tenemos que demostrarle a los economistas y a Hacienda, cuando hay política pública, de que estamos haciendo una inversión y no un gasto, pero todavía hay autoridades que dicen que cada peso que sacamos de cultura es salvar una vida, como si cada peso que se pone en cultura no fuera a salvar vidas, caramba. Durante el periodo de encierro, gracias a la cultura, el sistema educativo pudo construirse contenido. Gracias al uso de tecnología y al contenido cultural en lo digital, tuvieron durante 2 meses gente que no se tiró por la ventana. Porque no es natural estar encerrado, voy a decir, con los niños y la señora, o con el marido, en un ambiente de 100 metros cuadrados. Porque eso no es lo que nosotros hacemos. No es natural. Todo lo que se ha construido, y nosotros hemos hecho estudios, por primera vez hemos podido hacer todos los estudios que nunca hemos podido hacer, ya que no estamos pagando misión y la gente no tiene que estar haciendo la parte de recursos que se gasta en ir a los países, sino es conectar a los países para hacer toda la formación en línea, para hacer el seguimiento de los sitios del patrimonio, las inscripciones de los elementos del patrimonio inmaterial, y eso nos permite sacar documentos. Descubrimos que en 8 años pasamos de 65.000 museos en el mundo a 94.322. Nadie se había enterado que en menos de 8 años construimos la misma cantidad de museos en el mundo que lo que nos demoramos en 120 años en construir. ¿Para qué nos sirve eso si saliendo de la crisis hay un 13-14% de esos museos que van a estar cerrados? Y van a estar cerrados porque no nos hemos preocupado de cómo creamos las condiciones para que ese acervo cultural esté a disposición. Entonces, a mí lo que me pasa es que hoy día vamos viendo cómo el discurso de lo digital, la importancia, que estamos todos de acuerdo, pero ¿de qué estamos hablando? El 50% de la población en el mundo no tiene acceso, no tiene internet, no tiene banda ancha. Entonces, ¿para qué nos sirve meter todo ese contenido si no hemos resuelto el primer problema? Es que cada persona, y vuelvo al discurso de los años 80, el acceso. Estamos creando nuevamente carencia y una brecha del acceso desde lo digital. No, tenemos que primero resolver el problema estructural. Y ahí, y debo ver la parte positiva, porque no estábamos en la crisis final, entendámonos, lo estamos pasando mal. Las instituciones están en crisis porque tienen que repensar su modelo. Los creadores están en el suelo. Porque en sociedades como las nuestras, la gran mayoría de las nuestras, que estamos acá, no hay seguro social, no hay redes, tejidos sociales que puedan mantenerlo, las plataformas no están pagando lo que están pagando y deberían pagar por el uso de la imagen, y todo el mundo lo sabe. La CISAC acaba de sacar la cifra. Lo que se ha dejado de pagar son 3.500 millones de dólares en uso de imagen durante los últimos 6 meses. O sea, ha sido el nivel más bajo de pago de royalties por uso de imagen. Y ha sido la época más grande de uso de imagen en la historia desde que existe Internet. Entonces, están pasando ciertos fenómenos. La pregunta es, ¿cómo hacemos? Y ahora vamos a Mondiacult. Yo creo que Mondiacult 2022 llega en el momento justo. No cuando lo planteamos en el primer encuentro de ministros, que nos tuvimos que demorar 21 años en tenerlo. 122 ministros en París de Cultura hablando de política pública. La segunda la hicimos, lamentablemente, por la pandemia, en abril de este año. 134 ministros de Cultura en línea, compartiendo. Y ayer, por primera vez, logramos que en el G20 hubiese un encuentro de ministros de Cultura.
Primera vez en la historia. Que se pasan la posta el año próximo en Italia, que va a ser uno de los temas. Educación, cultura, juntos, trabajado en un foro que es de política y de economía. A eso voy. Mondiacult va a ser donde se va a poder canalizar y catapultar toda la transformación que se va a producir y lamentablemente por culpa de la pandemia. Qué pena que sea un maldito virus que nos obligue a repensarnos. Y lo digo por mí también, no lo digo por los demás. Porque esto nos obliga a ver que no bastaba en lo intergubernamental en construir mecanismos, no bastaba con crear convenciones, que no bastaba solamente tener redes estructurales como transformar política pública, sino faltaban dos elementos, que son los que yo veo hoy día que están apareciendo, y con eso termino, porque Enrique se me puso nervioso. Dos cosas. Uno, escuchar la sociedad civil, y es fundamental, el movimiento resiliente que creamos es por eso, porque si no somos capaces de escuchar a los creadores, a los artistas, a los trabajadores del mundo de la cultura para crear políticas, vamos a seguir trabajando entre nosotros, creando estructuras y creando formas de entender el mundo según las percepciones nuestras. Dos, y esto viene siendo, lo intergubernamental, estoy convencido cada día más que es fundamental el trabajo que hacen ustedes, la CEGIP, que hace la OEI, por supuesto, que hacen cada uno de ustedes, que sean los institutos de categoría 2, como el CELAC, o instituciones como los bancos interamericanos, bancos mundiales, trabajando juntos vamos a poder lograr todos esos objetivos. Instituciones individuales no lo van a lograr. ONG, creyéndose que son el gran cuento, ya no lo lograron. La OIG, sin ponerse a trabajar entre regiones, sur-sur, sur-norte, como lo dijo Magdalena, no vamos a llegar. Por lo tanto, la invitación es, perfecto, estamos en este momento, veamos todos los estudios que hay que hacer, y por eso se lanzó hace poco los indicadores de cultura en torno al Objetivo de Desarrollo Sustentable 2030. A ver si podemos materializar finalmente cifras para los que todavía no creen que esto es uno de los pilares del desarrollo, lo pueden incorporar en su política. Y finalmente, y eso va en agradecimiento a usted, yo creo que el ejercicio que se está haciendo desde lo regional para construir un diálogo internacional, intergubernamental, es fundamental hoy más que nunca. Eso, querido. Muchas gracias Ernesto, de verdad que motivan mucho tus palabras y la de todos los que han intervenido esta mañana, esta tarde, en el marco de este Congreso Iberoamericano de Cultura. Estamos trabajando por esta Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo. Creo que sus comentarios, sus aportes serán realmente tomados en cuenta para enriquecer este ejercicio que tenemos por mandato de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Invitamos a que toda la gente que nos ha escuchado, aquellos que les interesa, puedan participar a través de micrófono abierto, nos manden sus comentarios, nos manden sus aportaciones, sus propuestas para llegar a esas recomendaciones de este Congreso Iberoamericano de Cultura. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, que estén bien, ustedes y sus familias, y el abrazo de siempre, ese que nos vamos a dar ahora que nos podamos volver a juntar. Un abrazo grande de verdad a todos y enhorabuena.